Ok. Hola, buenas noches, ¿cómo están amigos de esta plataforma Cosecha Intercontinental? Estamos agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos para compartir a través de las redes sociales este espacio para la gloria y honra del Señor, así que vamos a orar para iniciar esta noche de diálogo ministerial. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Padre Santo, para este tiempo, Señor, que tenemos para compartir justamente con tus siervos en esta plataforma, diálogo teológico. Padre, ayúdanos bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias por la oportunidad de los siervos que están en la plataforma, la sierva de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hoy día tenemos la oportunidad de tener este diálogo teológico con el doctor Magno Vera. Él es doctor en teología, tiene una maestría en psicología, tiene 15 años como pastor en Lima, también tiene un ministerio profético y es conferencista, tiene una maestría en teología sistemática, es licenciado en Derecho y Administración. Pastor Magno, buenas noches, bienvenido. Un saludo, por favor. Buenas noches. Que lo baje el volumen. Buenas noches. Buenas noches. No se escucha. ¿También? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Muy buenas noches bajito. con todos, estimados. Muy bien, buenas noches con todos, estimados amigos de América Latina. Muchas gracias por la invitación, estimado Pastor Heredia. Acá estoy acompañado del Pastor Adrián Espinosa. Eh, Ante todo, gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar acerca de las problemáticas que hay en la educación teológica y básicamente a nivel de América Latina, ¿no? Esa fue la propuesta o esa fue la temática que más o menos me propuso el pastor Adrián hoy día hablar. Espero que amplíe más su conocimiento, amplíe un poco más la apreciación o la observación que se tiene acerca de la educación teológica. Bien, cuando nosotros hablamos de la educación teológica en América Latina, cito a eh, Alves, que es el presidente o el seminario abierto Reina Valera, donde decía que el 85% de pastores, de ministros en América Latina, no tienen una adecuada formación teológica o una adecuada formación en educación teológica. De esto, para partir eh, por este tema, digamos, tenemos que primeramente eh, definir qué tipo de instituciones hay dentro de América Latina, digamos, y lo vamos a definir básicamente en tres niveles. Una, el Instituto Bíblico; dos, el Seminario Bíblico; y tres, la Universidad Bíblica, ¿no? Universidad Bíblica, Universidad Teológica en todo caso, ¿no? Instituto Bíblico, Seminario Bíblico y Universidad Bíblica o Universidad Bíblica o Teológica, ¿no? La primera de 3 años, la segunda de 4 años por lo general, y la tercera de 5 años, ¿no? Cada uno con una observación o va dirigido siempre enfocándose generalmente hacia un objetivo que es la preparación correcta o tratar, digamos, de darles mayores herramientas o mayores recursos a los estudiantes, a los futuros ministros, algunos ya ministros ya en actividad, eh, y eso, ¿no? Y para eso hay mallas curriculares y se van desarrollando progresivamente de acuerdo a cada país, de acuerdo a cada institución. Pero una de las problemáticas que se ven básicamente es el tema del denominacionalismo, se llama,
y el tema de la dogmática que hay en cada institución. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que generalmente tanto los institutos bíblicos locales propios de cada iglesia o de cada organización o seminarios bíblicos están básicamente filtrados, por decirlo así, bajo una perspectiva ideológica, ¿no? No teológica, sí, pero más que todo la propuesta es un poco más concorde a la ideología que hay en cada denominación, ¿no? Y cada denominación tiende a ser proselitista, es decir, ganar adeptos para su denominación o su organización. Y esa es una de las problemáticas, yo diría, la principal problemática que hay en América Latina es eso, ¿no? Y entonces el nuevo ministro, la nueva ministra, el nuevo líder, el nuevo obrero se va formando bajo esa dogmática, bajo esa observación denominacional. Entonces, cuando ya va a ejercer el ministerio, propiamente dicho, ya va ideologizado, ya tiene ya esa ideologización que hay tanto en institutos bíblicos como en seminarios bíblicos. Ahora, algo sucede cuando es el nivel universitario. Cuando es el nivel universitario, o sea, en cada país, eh, pues, dice pues que es más abierto, digamos. La propuesta de la ideologización, la propuesta de la dogmática es un poquito más, digamos, compleja, es un poquito más, digamos, abierta a otras posiciones o ideologías o propuestas que puede haber. Puede estudiar un no cristiano, puede estudiar un católico, puede estudiar alguien que de repente es ateo, ¿no? Pero es abierto, o sea, la universidad de por sí eh, es más abierta. Y esa es la diferencia básicamente entre un instituto bíblico de 3 años o un seminario bíblico de 4 años. Y muchas veces los institutos bíblicos o los seminarios bíblicos son títulos propios, es decir, no tienen una validez universitaria, básicamente tiene una validez más a nivel local, a nivel de iglesia, ¿no? A nivel, y gira en torno a la propuesta o la visión de cada organización. Sin embargo, en las universidades, como ya les vuelvo a recalcar, es más extensa, ¿no? Es más abierta por lo general. ¿Y qué es lo que ocurre en universidades que han tenido esa dogmatización o esa ideologización siendo ya una universidad? Pues básicamente lo han cerrado, lo han cerrado. ¿No? Acá en el Perú teníamos 2 universidades muy conocidas, pero que la transición de instituto bíblico, de seminario bíblico a universidad, digamos que ese cambio, entre otras cosas, entre muchos factores, pues afectaba también la dogmatización o la idealización que había dentro de la organización, ¿no? Y cosa que dentro del nivel universitario, eh, pues es más abierto, ¿no? Como ya les había mencionado, ¿no? Entre otras cosas, ¿ah? Los profesores no tienen que, está prohibido la ideologización dentro de las universidades, ¿no? Uno puede reclamar, no puede, ¿no? Cuando hay ideologías dentro de las universidades, ¿no? Y bueno, y se dan en algunas universidades, pero digamos, en la base legal está prohibida, o tiene sus restricciones, por decirlo así. En, otro de los puntos claves que vemos dentro de las organizaciones que hay educativas es también la falta de alumnos. La falta de alumnos es una problemática muy actual en los diferentes institutos bíblicos, seminarios bíblicos y universidades, ¿no?
La falta de alumnos muchas veces hay el cierre de institutos, de seminarios, de universidades por la escasez de alumnos que hay. Y también hay algo que se llama, otra problemática sería también el temor que existe dentro de las organizaciones para llevar a estudiar a sus alumnos, a sus líderes, a sus pastores, a otras organizaciones que no son eh, iguales o parecidas a su organización. Entonces, ese temor hace que haya un aborto o una no inscripción o o un proceso, el proceso se acorte o se limite, ya que la mayoría de organizaciones que existen en el medio son a nivel, pues, reformado, calvinista, conservador, y a veces es la propuesta antipentecostal. Tenemos el 85% en América Latina de lo que conocemos como pentecostalidad. Pentecostalidad a un 85% en América Latina entre miembros activos y probablemente alumnos, ¿no? Y un 15% de, de otras denominaciones como reformadas o evangelicales, conservadoras, y ahí dentro de ese 15% más o menos, pues sí, el énfasis en cuanto a la educación bíblica, en cuanto a la educación teológica, eh, hay más, digamos, hay más demanda dentro dentro de esos grupos, ¿no? De iglesias no pentecostales, ¿no? O dentro de la no pentecostalidad. Entonces, dentro de la pentecostalidad tenemos esos temores, esos miedos de llevar a los alumnos, llevar a prepararse en instituciones que básicamente los profesores eh, no han sido nacidos dentro de una línea de la pentecostalidad, ¿no? O neopentecostalidad. Y eso también es un problema. El paternalismo que existe dentro del pastorado, dentro de la pentecostalidad también es otro factor, ¿no? Porque el paternalismo clásico del pastor, digamos, con una autoridad, digamos, sobrevalorada o muy determinante, incluso que va a influenciar sobre pensamientos, conductas y una serie es como una cultura que había dentro de la pentecostalidad en algunas décadas pasadas y en algunos lugares sigue habiendo. Entonces, eso también no va a, va a disminuir, digamos, el criterio para matricularlos en casas de estudio, ¿no? A nivel teológico o a nivel bíblico. ¿Por qué? Porque la teología lo que hace es darte mayores elementos de reflexión, sobre todo. Es donde la Biblia y la razón, o sea, la escritura, el texto y la razón se van a combinar, pero básicamente es para que cuando la persona, eh, el ser humano es un ser biopsicosocial y espiritual también. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros los psicólogos lo definimos así, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo define así. Es decir, que el ser humano va a interactuar con otros. Al momento de interactuar con otros, se va a relacionar con otros, entonces mi postura, mi formación bíblica, teológica, puede diferir de otras formaciones, de otros líderes, obreros o hermanos en la fe de otras denominaciones. Entonces tenemos pentecostalidad y no pentecostalidad, ¿no? O lo que llamaríamos iglesias más evangelicales históricas. Dentro de las iglesias evangelicales históricas hay una corriente, hay una propuesta más reformada, calvinista sobre todo, ¿no? Y a veces la interpretación que se da muchas veces también no es la adecuada.
porque tiene una carga también ideológica muy fuerte de la denominación, y hay el famoso, lo que yo observo es hay el famoso, la escritura dice, ¿no? Veo muchos youtubers que hablan también de la escritura dice, ¿no? El texto dice. Entonces, cuando uno hace el análisis tanto del texto, del contexto, la gramática, el pensamiento del autor, eh, digamos, cuando haces un estudio más profundo, análisis, como que la Biblia no dice. O sea, la propuesta es de ellos, ¿no? Yo veo muchos en YouTube, ¿no? Que dicen, la Biblia dice, ¿no? La palabra de Dios dice. Y cuando tú haces un estudio un poquito más profundo, con herramientas, ¿no? Sin pecar, y ser lo más equilibrado posible, pues la Biblia no dice. Muchas veces la Biblia no dice lo que ellos dicen, ¿no? Y eso este es otro problema que hay dentro de la educación teológica y bíblica, sobre todo ahorita ya a nivel de medios de comunicación, donde exponen y dicen abiertamente, la Biblia dice, o el texto sagrado dice, cuando la propuesta es netamente antiapostólica, profética, antipentecostal, anticarismática, es cesacionista, calvinista, o sea, hay una carga ideológica dentro de su comprensión bíblica. Y eso es muy claro, eso es muy claro. No, eso es muy claro. Vemos incluso autores, grandes predicadores con libros, pero conservadores, ¿ah? Ultra conservadores. Ojo, no estamos hablando que no sean hombres de Dios, no, al contrario, todos son hombres de Dios, no, hijos de Dios, no, eso no hay ninguna discusión. Lo que estamos hablando acá es la carga ideológica que hay en algunos profesores de instituto bíblico, de seminarios bíblicos, cosa que de repente en universidades bíblicas no sucede tanto porque es un poquito más abierta y el debate es más amplio, digamos, ¿no? Y digamos que ahí no, ahí son un poco más cuidadosos, digamos, no un poco más cuidadosos, pero siempre hay, ¿ah? Siempre hay algunos que tienen esa formación, ya que la Biblia de por sí no está hecho básicamente para contender, sino para buscar cosas muy positivas que nos unan a todos, ¿no? El criterio es unirnos y buscar cosas que nos unan en común y no dividirnos, no separarnos, ¿no? Esa es la propuesta. Eso es lo ideal, ¿no? Y por eso es que hoy se habla de teólogos en instituciones pentecostales, de teólogos o seminarios bíblicos con una perspectiva más para hermanos, hermanas que desean formarse más, pero que sean de una línea más dentro de la pentecostalidad, ¿no? O dentro de la pentecostalidad hablaríamos, digamos, pentecosteses, pentecostales, el movimiento apostólico profético, los movimientos carismáticos. Eso sería una línea más, digamos, por decirlo así, eh, de la pentecostalidad en sí, ¿no? Nosotros lo vamos a llamar pentecostalidad a todo eso, a todos esos movimientos, ¿no? A esos movimientos, claro que son muy respetables, ¿no? Pero básicamente giran en torno más a la neumatología. El centro es el mover del Espíritu Santo, los dones, los carismas y las experiencias con el Espíritu Santo, ¿no? Cosa que es muy respetable, obviamente. Y dentro de el mover de las iglesias más históricas o evangelicales es más cristológica, ¿no? El centro es la vida en sí de Cristo y los frutos, ¿no? Los frutos en Cristo, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y también es respetable esa postura, por supuesto, ¿no? Nadie está hablando en contra que no. Las dos posturas son respetables, pero la idea es, digamos, buscar puntos en común, es decir,
si nosotros tenemos una vida en el Espíritu y le damos un énfasis al Espíritu Santo, como dentro de lo que hay en la pentecostalidad, tratar entonces de que nuestra vida tenga también frutos en Cristo, ¿no? Y para eso la educación teológica, la educación bíblica, teológica es muy importante. Nosotros los psicólogos decimos que para que haya un cambio de conducta, primeramente tiene que haber un cambio de pensamiento. Lo vemos en tres áreas: pensamientos, eh, emociones y conductas, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener que trabajar eso, ¿no? Emociones, sentimientos, pensamientos. Lo que sucede es que el ser humano va adquiriendo todos esos conocimientos y lo vamos a interpretar en el cerebro, ¿no? Ahí vamos a construir básicamente nuestros conocimientos, lo vamos a estructurar ahí. Y a partir de los 11 años hasta los 20 años, las estructuras van a ser más concisas, más sólidas y la vamos a poder interpretar mejor. Y es ahí donde los padres necesitan tener la vigilancia, la observación para que reciban una adecuada formación en valores y que haya una mejor consistencia para que se puedan integrar a la sociedad estos adolescentes. ¿Y por qué es importante la educación teológica y bíblica? Porque le va a añadir a esa educación valores, temor de Dios. En la antigüedad, el tema del honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, tenía que ver con formación también, formación que tenía el niño o educación bíblica que tenía el niño, donde el padre y la madre lo guiaba, pero también este niño y después adolescente tenía que ser guiado en la enseñanza de un maestro para que tenga mayor temor de Dios, ¿no? En todo caso, cuando él era más joven, ya tenía una mayoría de edad, bueno, tendría 18 años, tenía que incursionar, tenía que en la sociedad, ya era presentado delante de la sociedad todo ser. Entonces, para que le vaya bien y tenga larga vida sobre la tierra, tenía que tener o haber honrado básicamente los principios enseñados en casa y tener bien claro los principios de las leyes y los principios de Dios, ¿no? De ahí sale el texto: para que te vaya bien y seas de larga vida. Se creía que el ser humano, si no honraba a los padres y no tenía el temor de Dios, esa es la educación básicamente necesaria, cuando esté en la sociedad, le iba a ver mal, iba a tener corta vida, ¿no? Básicamente giraba en torno a eso y la educación, de ahí la educación era muy importante. Sin educación tampoco no había herencia, ¿no? El padre tenía que educarlos en el temor de Jehová y sin educación el niño no podía recibir herencia. De hecho, Jesús, cuando está hablando de discípulos en hebreo también significa estudiantes, ¿no? Estudiantes. Es decir, que Jesús discipuló, pero básicamente formó estudiantes, ¿no? Transformó el mundo a través del estudiante. De hecho, la interpretación que se da rabínica en el huerto del Edén es la escuela contra la escuela, ¿no? La escuela de Dios educando a Adán y Eva y la escuela a través de la serpiente tratando de que esa educación se afecte y no siga la educación de Dios, ¿no? Escuela contra escuela, ¿no? Escuela contra escuela. Y como ven, ¿por qué? ¿Por qué la importancia, en todo caso, en estos tiempos de la educación teológica y la reflexión teológica, sobre todo la reflexión teológica? Cuando nosotros trabajamos el texto y hacemos algo que nosotros conocemos como exégesis, o sea, extraer, significa extraer del texto, de la raíz del texto a profundidad,
tenemos la gramática, el contexto, la historia, incluso yo hago a nivel social, cultural, hago el pensamiento del autor, hago, hay como 9 pasos, incluso se puede dar más para salir, porque hay diferentes, la interpretación más clásica es la histórica gramatical. Una iglesia conservadora trabaja muy fuerte la histórica gramatical, pero también se puede dar la histórica crítica gramatical, cosa que un conservador no va a querer mucho, digamos, no lo va a admitir como tal, y algunas iglesias que no entienden eso, personas que no entienden este tipo de interpretación, eh, lo van a interpretar solamente desde el texto y van a darle la pastoral, o sea, directamente al pueblo, sin este proceso llamado exégesis. Bien, muchos de ellos lo hacen, incluso en institutos bíblicos y seminarios pueden hacer eso, pero acá, como ya les comentaba, el denominacionalismo o la ideologización que existen en algunas escuelas o en algunos grupos de estudio va a hacer que esta exégesis, de todas maneras, al momento de interpretarlo, hay una carga ideológica. Es decir, por las puras hago exégesis y al final eh, mi carga ideológica va a estar ahí siempre, ¿no? O sea, la exégesis no me va a definir básicamente si yo no quito de mí esa carga ideológica o esa carga denominacional que está muy arraigada en América Latina, en algunos, sea docentes o estudiantes, ¿no? Y de ahí vienen las discrepancias o las contiendas que hay de los grupos, ¿no? Y como siempre yo les digo, ¿no? Lo importante es la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad en el cuerpo de Cristo. Algunos grupos más conservadores hablan de la defensa de la fe, es decir, que ellos creen que haciendo esto defienden la fe, como Pablo dice, ¿no? Ellos lo toman así. Estamos en contra de la fe y defendiendo la fe, dicen, ¿no? No, lo que están haciendo es confundir a muchas personas y lo están llevando a la apostasía, ¿no? Muchas personas que congregaban en la iglesia ya no están congregando y esa es otra problemática que hay en América Latina y es un tema para el trabajo teológico en estos tiempos porque muchos creyentes que han estado dentro de la iglesia ahora se han apartado. Bien, mucho tiene que ver los pleitos, la discrepancia, incluso las formas como se dan, incluso las denuncias proféticas de algunos maestros, digamos, en contra de algunos predicadores o pastores, ¿no? Cosa que no estoy muy de acuerdo. El tema es que cuando alguien no está, digamos, realizando bien su trabajo, su estudio bíblico, su exégesis, digamos, se debe llamarlo por interno, 2 o 3 testigos, y de repente hablar del tema, ¿no? Hablar del tema para de repente encontrar puntos en común, pero no cuestionarlos al público, ¿no? Frente al público. Y es una lástima porque eso está causando que muchos creyentes, digamos, se aparten, ¿no? Estamos en una época donde hay muchos creyentes que se han apartado de los caminos y hay lo que se conoce como, estamos según los teólogos decimos, estamos en una era de la apostasía, es decir, personas que tenían llamado, estaban dentro de su iglesia, algunos bautizados, algunos líderes, pero que hoy se han apartado. ¿Y dónde queda el salvo siempre salvo? ¿En dónde queda el calvinismo, el salvo siempre salvo? Está cada día perdiendo el piso. Cada día a nivel teológico el calvinismo está perdiendo el piso, está perdiendo lugar porque se ve que hay muchos creyentes que se están apartando justamente por estas discrepancias o estas formas como se da en público eh, estas discusiones, estos
algunos lo llaman debate. Yo para nada haría un debate con otra persona, para nada, no, ni hablar, no soy de esa postura, ni tampoco haría, digamos, la denuncia profética de decirlo en público y decir que estás mal tú y eres un falso profeta o eres un falso maestro, porque la Biblia lo dice. Yo creo que no, yo creo que cada predicador, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios merece un respeto, merece una consideración. ¿Okay? Y si por A o B está equivocado, pues tratar de restaurarlo, buscar personas idóneas o correctas para de repente mejorar su observación bíblica, teológica, y así todos unidos como hermanos en esa paz y en esa unidad en el espíritu. Pero no estoy de acuerdo básicamente con lo que está sucediendo ahora, con esas famosas denuncias proféticas, que no viene por parte de los profetas. No estoy hablando del movimiento apostólico profético, al contrario, se están yendo mucho el movimiento apostólico profético para darle ciertas denuncias, cuando el movimiento apostólico profético dentro del cuerpo de Cristo tiene su lugar y tiene su población, digamos, tiene su grupo o tiene un perfil para este movimiento. Básicamente lo que se hace en estos movimientos es perfilarlos y darle mayores herramientas para que ellos puedan ser ordenados y puedan desempeñar una función dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Tanto como un apostolado, un profetismo, el pastorado, maestros, ¿no? Misioneros, etcétera, ¿no? Profetismo, etcétera, ¿no? Si quieres llamarlos profetas, bien, si no lo quieres llamar profetas, lo puedes llamar, pues, un ministro profético o un ministro que trabaja o cumple una labor profética. Si no lo quieres llamar un apóstol, lo puedes llamar una persona que cumple una función apostólica. No hay problema. O sea, la idea es no manchar su honra y no manchar su labor de ese hombre o mujer de Dios. En otras organizaciones vemos presbíteros, nombres así, ¿no? Vemos diáconos, ancianos, vemos hay otros nombres, ¿cómo se llaman? Reverendos. O sea, cada organización maneja sus propios títulos y sus formas y sus organizaciones, y nosotros como maduros en el Señor debemos respetar ese tipo de organizaciones y respetar su forma de trabajar. Eso se ve desde la iglesia del siglo I, ya desde la época de Jesús, los discípulos trabajando de manera distinta, siglo I, siglo II, siglo III, pero todos cumpliendo una función y formando parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el hombre maduro lo que hace es unir a cada ministro, unir a cada iglesia, unir y trabajar juntos por el bien y el desarrollo de la evangelización y el discipulado en el mundo. Muchas gracias, eso es todo, espero que les haya servido. Eh, hay que trabajar mucho, respetar sobre todo tanto a los que trabajan dentro de la educación, dentro de la pentecostalidad, como también a los educadores que están en distintas iglesias evangelicales o reformadas. Hay que respetarnos, hay que querernos y cada uno en una posición, ¿sí? No hay problema, pero siempre no afectar a los bebés espirituales o a los nuevos en Cristo, ¿no? No ser muy fundamentalistas, hay que ser un poquito más, digamos, digamos, no afectarlos, básicamente, ¿no? Porque se está afectando mucho y es una otra problemática. Y por eso también algunos no quieren estudiar mucho y no quieren reflexionar, porque al final de todo, del exégesis termina en una reflexión teológica, donde a cada creyente lo llevas al pensar y razonar y a cuestionar su fe, porque esa persona es una persona social y va a ser cuestionada. Entonces, la teología te sirve para tener mayores herramientas, mayores recursos para, eh, para poder, digamos,
reflexionar en su fe, ¿no? Reflexionar en su fe. Bueno, y eso sería todo. Acá lo dejo con el doctor Adrián. Muchas gracias por la invitación. Algunas palabras. Ok, ok. Doctor Heredia, adelante. Esperamos que no se vaya el doctor Magno Vera. Agradecido por la exposición que nos ha dado y la diferentes panorama de la problemática que hay dentro de lo que es la situación educativa, ¿no? En el pueblo de la iglesia y de diferentes niveles académicos que hay, las ideologías que influyen en todo este panorama y las tendencias para la educación, tanto en el ambiente, como menciona el pentecostalismo y los no pentecostalismos. Es interesante, ¿no? La lectura de la crisis que hay por la educación teológica, ¿no? Igual a la redundancia, ¿no? Siempre en el ambiente educativo, la falta de preparación de las herramientas, ¿no? Teológicas para el hombre de Dios ha repercutido también crisis dentro del cuerpo de Cristo de las iglesias, ¿no? La falta de motivación por la educación, la preparación, que la palabra de Dios nos aconseja, ¿no? Que el hombre de Dios debe estar preparado para toda buena obra, ¿no? Y la preparación necesita entrenamiento, ¿no? No sé si alguien de los hermanos aquí presentes quisiera hacerle algunas preguntas al doctor Magno Vera con relación a el tema que se ha expuesto. Pastor Efraín Soto, de Canadá, si tiene alguna pregunta para el doctor o un comentario sobre lo expuesto por el doctor Magno Vera sobre esta exposición sobre la crisis educativa teológica. Bueno, Adelante, Pastor Pastor Heredia, Efraín, le escuchamos. aún sigo manejando, pero bueno, voy Ah, a perdón. tratar de hacer una pregunta rápida, y saludar también a nuestro buen amigo Adrián. Am, Quizás la pregunta que pondría un poco al aire, quizás no está totalmente relacionada, pero ¿qué se puede hacer y cómo se puede manejar todo esto de las denominaciones? Y como él mismo menciona, cada denominación tiene su propia forma de organización, pero ¿hasta dónde nos lleva eso a vivir realmente un evangelio unificado y un evangelio como Jesús lo presentó? Muy buena pregunta. A ver, el doctor Magno Vera, si nos puede ampliar este comentario, esta pregunta al respecto. Tu audio para escucharlo, por favor, no se te escucha. Escuchar. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe, pastor, no la pude escuchar. Ay, ay. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue? Sí, por como planteaste que las diferentes denominaciones tienen ¿Ya? cierta ideología, ¿no? Ideología ¿Ya? que prevalece por encima de la teología, ¿no? Sistemática que se puede estudiar, que vienen bajo esa influencia a ¿Ya? través de las diferentes denominaciones, pero por encima de todo eso, ¿cuáles serían las herramientas para poder unificar dentro del cuerpo de Cristo todo Ah, eso? una de las cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, valiosas es, por ejemplo, el evangelismo, ¿no? El evangelismo es uno de los ministerios o acciones de la iglesia donde todos los grupos, o es ambos grupos,
coincidimos, ¿no? Uno es el evangelismo. Dos, puede ser el trabajo de la iglesia social, se llama. Es decir, la iglesia incursionando en el campo social, en el tema de las ayudas, ¿no? Ayudas a los más necesitados, ayudas al prójimo, campañas de salud, campañas médicas, apoyo asistencial. Esos dos puntos son muy importantes, ¿no? Tres puntos, el tercer punto yo diría que es el trabajo de la iglesia doméstica, lo que nosotros conocemos como la iglesia celular o los grupos familiares o los grupos en casa también, eh, que también la pueden trabajar tranquilamente tanto iglesias dentro de la pentecostalidad o de las iglesias históricas o evangelicales. Son los tres lo podemos, ambos podemos trabajar el tema de las reuniones en casa o grupos familiares, ¿no? O células familiares. El evangelismo también y el tema de la iglesia social o el apoyo a través de campañas médicas o la labor social. Son tres puntos muy importantes. Y algo que yo prefiero no tener mucho digamos, un punto crítico sería el tema de las doctrinas, ¿no? El tema doctrinal que hay dentro de ambos grupos, ¿no? Ahí es donde hay los mayores conflictos o las mayores divisiones, ¿no? Dentro de la pentecostalidad debería estar claro, por ejemplo, el tema del rapto, ¿no? De la iglesia, dentro de las iglesias evangelicales históricas, debería ser claro, seguramente ellos lo promueven de repente de otra manera, o no sé, pero esos puntos sí van a afectar y sí van a poner digamos, en debate incluso la forma como se da en cada iglesia, y esos son puntos que deberíamos tener bastante cuidado, ¿no? El tema básicamente doctrinal siempre nos ha traído problemas el tema del libro de Romanos, que básicamente nos habla bastante acerca de doctrina y toda la dogmática que hay, siempre ha habido conflictos, ¿no? Pero los tres puntos que lo menciono son puntos claves para unirnos, ¿no? Para estar, digamos, ser unos en el Señor, ¿no? Eso sería, Gracias, hermano. No, básicamente, gracias, sí. doctor. Seguimos en este diálogo. Hermanita Rosita, si Sí, tiene adelante. algún comentario, alguna pregunta para el doctor. Gracias, buenas noches a todos. Una alegría escuchar palabra de sabiduría. Y sí, tengo una pregunta para el doctor. ¿En qué tiempo o a qué edad cree usted que se debe educar el niño o el ser humano teológicamente? Lo que sucede es que cuando hablamos de teología hablamos ya de fe y de razón. Fe más razón. Es decir, Biblia en sí, pero también la razón, porque nuestra fe necesita ser explicada en nuestro contexto, en nuestro entorno, ¿no? Porque somos seres sociales. Es decir, no es solamente dado en nuestra casa o en nuestra iglesia, sino en nuestro lugar de trabajo, en la oficina, en la calle. Y ese inconverso te va a decir, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Tengo que darle algún fundamento bíblico? Sí, es válido, pero también explicarle el tema científico, ¿no? A hablar un poco más de la ciencia, leer un poco más de otras disciplinas que me van a ayudar y me van a apoyar también para poder, digamos, dar muestra de nuestra fe, ¿no? Reflexionar en nuestra fe, dar muestra de nuestra fe, pero sin ser muy dogmáticos y sin ser muy centrados solamente en Biblia, ¿me dejo entender? Sino que necesito Amén. otros recursos más. ¿Por qué? Por ejemplo, yo como psicólogo, yo laboro en un centro de salud del Estado,
Y yo digo, pues la iglesia cumple una función muy importante dentro de la sociedad porque van a asistir personas que necesitan mucho apoyo emocional porque están pasando diferentes procesos emocionales, psicológicos, y la iglesia es una institución terapéutica porque me va a ayudar a regenerar o a mejorar la calidad de vida y la calidad de la salud del ser humano. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy dando razón de mi fe a través de la ciencia, a través de lo que autores dicen, eso lo dice Drive, Pulisic, Palomino, hablan acerca de la iglesia como un ente, una organización que educa, habla acerca de la pastoral, habla acerca del ministro y de la función del pastor, que no es cualquiera. La iglesia, el pastor, el sacerdote, el psicólogo, eh, tiene un don, tiene la capacidad de escuchar y tiene el don de escuchar y tener herramientas o recursos para aconsejar. Y no lo hace cualquiera, no lo hace cualquiera. Si no lo hace cualquiera, necesita el llamado, necesita el don de parte de Dios para saber escuchar y saber dar el consejo oportuno. Tanto el pastorado, tanto el sacerdote, tanto los psicólogos clínicos, que trabajamos en la clínica, no cualquier psicólogo tampoco, tienen la capacidad de saber oír, de escuchar esa humanidad y también tienen los recursos para dar el consejo oportuno. ¿Ok? Hablemos de 3 oficios muy importantes. ¿Ok? O sea, mi pregunta exactamente no era en cuanto a la enseñanza Le da. teológica A ver, a nivel adulto, sino ¿cree usted que al niño se puede ir educando desde pequeño, como padres de familia pueden ir educando a sus sí, niños en todos sí. estos temas religiosos, académicos y científicos? Eso sí sería ya más A ver, adelante, pero vamos, vamos, lo vamos a básico ver dependería de los padres. vamos a ver de la psicología del desarrollo, ¿verdad? La psicología del Ajá. desarrollo me dice que desde los 3 hasta los 10 años, el niño, el ser humano es más subjetivo, es decir, mezcla los conocimientos o los aprendizajes, pero también las fantasías, y que todavía no hay una claridad en todo, o sea, hay una mezcla de realidades, de aprendizajes con fantasías todavía. Desde los 11 hasta los 20 años ya hay una condición del ser humano más estable, más sólida, donde él ya se define y va a construir su personalidad, pero esos aprendizajes lo tiene más definido. En todo caso, se recomienda que, por eso los temas en las iglesias de las escuelas dominicales, ¿no? Niños siendo enseñados, pero eso no queda ahí solo, sino que se necesita también el apoyo de los padres todos los días, todos los días, todos los días. Desde los 3 años ya tiene ciertas imágenes, ya el ser humano ya va a construir, ya está construyendo algo y ya lo va a interpretar en su cerebro a través de algo que se llama sinapsis o neuronas, ¿no? Las neuronas o el proceso sináptico va a subir al cerebro y ahí es donde vamos a construir y vamos a estructurar ciertos pensamientos y ahí es donde vamos a definir ciertas cosas. ¿Es necesario desde niños? Sí, pero a partir de los 11 años es donde se necesita aún más supervisión. De los 11 hasta los 20, aún más supervisión. ¿Quedó más claro, creo? Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro está que para tener ese conocimiento, o sea, esa enseñanza a los niños, debemos tener padres educados en todas estas áreas. Yo creo que desde los 3 hasta los 10 años debería ser una educación más bíblica y más básica, digamos que un poco más básica. De acuerdo total. Y desde los 11 hasta los 20, digamos, una educación un poquito más reflexiva, más profunda. De hecho que a partir del 5.º año y la universidad, el ser humano es más reflexivo, ya es más, utiliza lo que se llama
el conocimiento crítico, ¿ya? En universidad, sobre todo, se aplica el conocimiento crítico. En la secundaria, nosotros los psicólogos lo vamos a construir, porque estamos construyendo los aprendizajes, pero a partir de la universidad, o sea, 16, 15, 16 años, ya el pensamiento puede ser un poquito más crítico. Y ahí sí se puede incluso mejorar los estudios teológicos. Se recomienda en todo caso que los estudios teológicos sean a partir de esa edad un poquito más profundo, ¿no? Digamos, a ese nivel, a nivel universitario. Más o menos eso. A nivel secundaria todavía un poco básico, de repente un poco más elevado el nivel, un poco más, pero a nivel ya de fuera del colegio, o sea, ya a nivel universitario, ya hay un nivel un poco más crítico, ¿ok? Hay una construcción más crítica, más profunda, ¿ok? ¿Es un poco más claro? Sí, Sí. está bien, claro. A nivel universitario ya la persona debe tener definidas muchas cosas. Sí, ya vienen ya a un nivel más De crítico. acuerdo, total. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Rosita. Hermana Idarí Castillo, por favor, profeta del Señor, si tiene alguna pregunta para acá al doctor. Buenas noches a los pastores, al profeta. Dios le bendice. Usted hablaba de cierto tiempo para poder estudiar, o sea, cierta preparación que debe de llevar un pastor teológicamente. Aparte, tiene que tener una intimidad con Dios más profunda. A su nivel de consentimiento. ¿Cuántos años es lo que un pastor debe de pasar para prepararse en una escuela de teología o pasando escuelas bíblicas, de todo eso? ¿Cuántos años? Y aparte, para usted es muy importante el estudiar teología o estar un poco más en la intimidad de Dios, esa comunión más profunda que dentro del vientre de Dios espiritual nos vamos cultivando. Dentro de, hablamos de que un instituto bíblico, bueno, acá en el Perú al menos es 3 años, un seminario bíblico es 4 años y la universidad es 5 años. Creo que en otros países la licenciatura se da en 3 años, si no me equivoco, pero viene a ser casi lo mismo porque son 10 ciclos de estudio en cuatrimestres, si no me equivoco, 3 años, 4 meses. La idea son, bueno, tener una base, ¿ya? Tener una base para poder interpretar el texto como parte del llamado, digamos, como parte del llamado. Es decir, yo tengo el llamado en el ministerio, yo tengo el llamado como ministro, como líder o líder de célula, evangelista, maestro, pero como yo tengo el llamado, así tengo el llamado al liderazgo, soy responsable con ese llamado en todo caso y asumo también el esfuerzo de educarme, ¿no? De educarme. Básicamente eso. Número 2, el tema de la intimidad. Claro, una es lo que Pablo decía, orar sin cesar en todo tiempo, la oración en el Espíritu, estar guiado en todo tiempo por el Espíritu Santo, válido para nosotros, sobre todo los que estamos dentro de una pentecostalidad o neopentecostalidad, válido y es muy común, muy frecuente hacerlo, 8, 10, 12 horas en todo tiempo, en todo lugar. Es como una atmósfera que nosotros ya estamos habituados a tenerlo, ¿no? Orar sin cesar y en todo tiempo, en el micro, en el carro, en el trabajo, conectarse siempre con... Es parte de nuestra vida, parte de nuestra también formación. Pero también la Biblia te habla de cerrar tu puerta para estar a solas con el Padre que está en los cielos y así Él te exaltará en público, ¿no? O sea, hay tiempos de calidad con el Padre. Hay tiempos en el cual nosotros oramos en todo tiempo en el Espíritu Santo y hay tiempos de calidad con el Padre. Hay tiempos de calidad donde tienes que cerrar tu puerta y tienes que estar a solas con el Padre y así el Padre que está en los cielos te exaltará en público. Son dos cosas. ¿Distintas? Sí, distintas, claro.
Algunos hacen la oración en el Espíritu en todo tiempo, como un estilo de vida, ¿no? Pero la otra parte se olvidan, esa de encerrarse a solas con el Padre para que Él te exalte en público. Ahí es donde hay que reconstruir nuestra teología dentro de la pentecostalidad, sobre todo dentro del profetismo. ¿Es necesario en todo caso estudiar y tener ese tiempo de intimidad con Dios? Sí. ¿Es necesario estudiar y tener esa intimidad con el Espíritu Santo? Sí. ¿Es necesario estudiar y tener ese tiempo de intimidad a solas con el Padre que está en los cielos para que te exalte? Sí. Entonces ya hemos llegado a un análisis. Estudios, intimidad con el Espíritu Santo en todo tiempo, en todo lugar. Esa es nuestra verdadera adoración. Y la otra, encerrarse a solas con Dios en el lugar secreto, y así el Padre que está en los cielos te exaltará en público. 3 puntos muy importantes. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy importante lo que dijo, reconstruir nuestra teología en la intimidad de Dios. Eso me parece algo muy interesante. Sí, sí, sí. Y así también, una de las cosas por la cual, la otra vez estaba orando, y una de las cosas por la cual me decía el Señor, ¿por qué muchos se enferman? ¿Por qué muchos problemas de salud? ¿Por qué muchos problemas financieros? ¿Por qué muchos problemas que hay dentro del cuerpo de Cristo? Y una de las cosas que Dios me pudo decir es, a veces nosotros, todos, todos, no creo que nadie esté excepto eso, a veces en comentarios, en juicios, de repente confrontamos, de repente nuestras posturas difieren de otras, y a veces afectamos la condición, digamos, o la imagen de otros, y eso hace que el nuevo o el inconverso pueda ver en nosotros, que somos más maduros, personas conflictivas o personas de repente con una personalidad un poquito compleja, y que los afecte su fe o los debilite su fe o los enfermen espiritualmente y no quieran ir nuevamente a los servicios, a los cultos. Estamos en América Latina pasando una alta crisis de muchos creyentes que han abandonado la fe, que se han apartado de la fe. Estamos en una época de apostasía a causa de, a veces, conflictos que ha habido internos dentro del cuerpo de Cristo, sobre todo el liderazgo. Y eso hay que pedir perdón todos. Y si pedimos perdón a Dios y ya cuidamos nuestra imagen y ya cuidamos lo que nosotros hablamos frente al público, frente a ellos, yo creo que vamos a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud, nuestra economía, y todos vamos a mejorar y vamos a ser cada día mejores seres humanos y mejores físicamente. Eso es lo que yo escuché del Padre, sentí que me hablaba hace unas semanas, unos meses atrás. Amén. Eso es una propuesta. Eso es una propuesta, es algo que el Señor me habló, y puedo sentirlo, que no es doctrina, es algo que Dios me mostraba, ¿no? No es doctrina para todas las iglesias, es simplemente algo que yo procuro no hacerlo, me cuido mucho. ¿Ok? Es algo personal, entonces. ¿Se puede replicar? Amén. Tendríamos que experimentar para ver qué sucede, ¿no? Ya que mencionas que muchas veces por el éxodo que está viendo, ¿no? De pastores, de líderes de la iglesia, que se van apartando, que van dejando el ministerio, van dejando la iglesia, ¿no? Y ¿cuál es el equilibrio que se puede encontrar? Ya que muchas veces dentro de lo que se llama la vida espiritual hay mucho mestizaje, mucho misticismo, y hasta se cae en una hechicería, ¿no? Pablo menciona eso a los Gálatas, ¿no? Que estaban hechizados. Ya. Entonces hay una influencia que a veces no es muy notoria, que uno se puede prestar al engaño, y otro es por la falta de la interpretación de ese texto, ¿no? Que la letra mata, más el espíritu edifica, y la gente piensa que la letra es el estudio, ¿no? El estudio, la preparación, las herramientas de aprendizaje, que
mejor se dedican un poco más a lo que es la parte espiritual, dejando de conllevar el equilibrio, la razón y el sentido común de las cosas, ¿no? Y Ya. muchos pastores están en crisis, casualmente económica, social, familiar, casualmente por la falta de equilibrio, ¿no? El otro día tenía un pastor acá y está dedicado a la obra, pero no tiene para comer. No tiene para comer, ¿no? Su familia sufre para comer. Él está dedicado a la obra, ¿no? Y está dedicado a la obra a tiempo completo, pero tiene la crisis económica, ¿no? Entonces Ah, falta ese entrenamiento, ¿no? Y entonces eso a veces podría decirse, ¿no? Que está pagando el precio, pero de todas eh, maneras está en una situación, ¿no? De que la falta de, de la parte social, ¿no? De parte social para el aprendizaje y el sustento, ¿no? Porque ah, eso por desvirtúa ejemplo, también al evangelio. ahí podremos aportar desde las ciencias bíblicas y desde la teología en cuanto a lo que es misión de campo y misión de ciudad, a lo que me hablaba ese pastor, sí, ya que en el contexto había algo que se llamaba la misión de campo, la misión en aldeas. Cuando Jesús envía a los discípulos, le dijo, no lleven almuerzo, no lleven nada, no lleven... ¿Por qué? Porque era una misión de campo. Y se sabe que cuando tú haces misiones en campos, el pueblo o las personas son muy dadoras. No, no te va a faltar nunca alimento, no te va a faltar nunca porque son personas que son muy retributivas. Pero Pablo, ¿no? Más adelante vemos una misión citadina, se llama, ¿no? Nosotros lo describimos, los teólogos, como una misión de ciudad. Y la misión de ciudad o la misión citadina tiene otros componentes, tiene otras premisas, ¿no? Pablo ya trabajaba en la ciudad y trabajaba medio tiempo y hacía la misión medio tiempo, ¿no? Y ahí lo podemos interpretar de dos maneras. La misión de campo a tiempo completo, porque de todas maneras en los campos siempre te van a... Hay, eh, es algo espiritual de repente o algo bíblico que las personas de por sí son muy retributivas. La retribución para ellos es como algo cultural, pero en la ciudad, hacer misión en la ciudad es más complejo y se necesita la interpretación o la postura de Pablo en la ciudad, ¿no? Donde medio tiempo trabajaba y medio tiempo hacía la labor ministerial. Y con eso queda más claro, ¿no? Y hay algunos que se confunden y hacen la misión de campo en la ciudad, y obviamente eso le va a faltar, le pasa facturas. Sí, creo que quedó más claro en eso, ¿no? La misión de campo y la misión de ciudad. La misión de Jesús y los discípulos, la misión de campo, y la misión de Pablo en la ciudad, donde sí se trabajaba, ¿no? Medio tiempo, ¿no? Creo que quedó más claro en ese contexto, ¿sí? Quiero que me expliques un Cuando, poco ese escrito y el contexto y la interpretación que se escribió y la historia, ¿no? Que desde eso que te estaba preguntando, ¿no? Sobre la letra mata, más el espíritu edifica, porque lo ah, hace como un ya, ya, escapismo ya, para no educarse. ya, ya. Un texto muy usado para no estudiar, ¿no? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Básicamente el contexto es que tanto los fariseos como los escribas eran personas, digamos, consideradas eruditas de la erudición bíblica, mm, dentro del estudio, digamos, sobre todo de la ley y los principios que había en ese contexto. Eh, pero básicamente estaba hablando acerca de eso, ¿no? De la erudición que había dentro de ellos que no les permitía ver, eh, digamos, la labor o la misión del ungido, ¿no? Y todo eso. Pero básicamente Mateo tiene que ver con una crítica del fariseísmo, ¿no? Mateo tiene que ver con una crítica al fariseísmo y a los escribas,
¿no? Y tiene que ver básicamente, parte de Mateo es eso, ¿no? Parte de Mateo es eso, una crítica a ellos. En otra parte parece que los conflictos lo han planteado, pero no tiene nada que ver. A ver, ¿por qué es importante en todo caso la idea y la reflexión? Desde el aspecto de la psicología, en lo que tú te dirás, cómo hacemos los profesionales de la salud para que el ser humano mejore? Aquí no usamos Biblia, usamos la reflexión, usamos la psicoeducación. El hígado se afecta, estimados, el alcohol en tu sangre se va a afectar y puedes tener este tipo de problemas, este tipo de casos, vas a afectar socialmente a tu familia, vas a tener un mal manejo de la ira, de las emociones, un problema de control. Entonces el ser humano empieza a reflexionar y a cambiar y decir, sí, ¿lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Y no se ha empleado Biblia. Bueno, yo sí empleo Biblia dentro de mis consultas, pero un psicólogo en lo natural casi no emplea eso, ¿no? No emplea los textos y logra resultados, y logra que cambien los adictos, los problemas que tienen, algunos problemas de adicción al alcohol o otros tipos de... Mira que sí. Cuanto más la Biblia, llevártelo a ese nivel de reflexión, ¿no? Porque es importante escudriñar la Biblia y practicarlo dentro de la familia, dentro de tu entorno social, para llevarlo a la reflexión al ser humano. Una vez llevado a la reflexión, el ser humano interiorizarlo y reflexionarlo, y ahí es donde va a haber un cambio en la persona, ¿ok? Y por eso es importante también la reflexión teológica, la reflexión bíblica. Creo que quedó más claro, ¿sí? Es una herramienta terapéutica. ¿Cuánto más la Biblia? ¿Cuánto más la Biblia como una herramienta terapéutica para un cambio? La reflexión teológica, la reflexión va a haber una reflexión. De hecho, un pueblo educado es un pueblo más maduro, ¿ah? Un pueblo educado, una iglesia más educada bíblicamente, es un pueblo más maduro. Claro, ¿No? sí, sí, sí. Correcto. Pastor Adrián, ¿alguna pregunta, algún aporte de Pastor Adrián Espinosa? Ya dijeron todo ya. Bueno, eso me anima a poder seguir un tema de continuación, ¿no? La educación teológica en América Latina es un reto y desafío para la pastoral, ¿no? Para la misión hoy, ya que necesitamos unos fundamentos bíblicos para la pastoral, para la misión de hoy. Y yo creo que eso va a superar temas muy fundamentales, ¿no? Como hoy, que estamos viviendo tiempos escatológicos, tiempos finales, cómo está preparado, ¿no? Cómo la iglesia puede afrontar estos tiempos, esta crisis escatológica que nos toca vivir. Y un tema clave que podemos trabajar es el tema de la revelación del Padre, ¿no? En la historia se ha trabajado el tema de la cristología, el tema del Espíritu Santo, pero el tema del Padre es un tema del campo blanco, ¿no? Hay poca literatura, uno va a la librería evangélica y no encuentra temas como la teología del Padre, ¿no? Entonces, eso es un tema ahorita de cómo la iglesia pueda prepararse, ¿no? Hay muchos pródigos en esa parábola de hijo pródigo, cuando el padre lo recibe, ¿no? Y cuántas iglesias hoy podemos estar preparados en estos tiempos de crisis escatológica, que la iglesia está pasando un tiempo de post-pandemia, ¿no? Y cómo podemos recibirlo, ¿no? Cómo el Padre lo recibe, ¿no?
al Hijo. Y cómo hoy podemos estar preparados con ese corazón del Padre para abrazar a muchos, ¿no? Es un tiempo de cosecha para la iglesia. Temas tan fundamentales que necesitamos trabajar por la falta de una teología bíblica y nos quedamos, muchas veces, una iglesia triunfalista, una iglesia entretenida en especulaciones, ¿no? Apocalípticas, muy escapistas o muy escandalosas, ¿no? Que atemorizan. Y por eso que la necesidad de una teología bíblica nos va a ayudar a que podamos ser esa iglesia, ¿no? En su esencia, ¿no? Una iglesia apostólica, una iglesia que es enviada al mundo a poder llevar estas buenas noticias, ¿no? Estas buenas nuevas. Yo creo que un tema bíblico nos va a hacer volver como ser una iglesia, ¿no? Porque no hay dos iglesias, ¿no? Hay una sola iglesia. Y yo creo que superando todos estos extremos, ¿no? Muchas veces una falta de teología bíblica hace que podamos caer en extremos, ¿no? En los famosos ismos, ¿no? Como el fundamentalismo, ya sea de derecha o de izquierda, que mayormente en los seminarios se han enfatizado, y muchas veces hemos sido, América Latina, una caja de resonancia de ideas ideológicas que han venido del norte, o sea, de Europa y de otras latitudes, que nosotros hoy lo repetimos, y la necesidad de reconstruir una teología bíblica hace mucha falta, ¿no? Ya que muchas veces en América Latina solo ha primado la educación a nivel muy básica, ¿no? Y muy mala, ¿no? Y mal traducida del inglés y muy confesional y muy denominacional. Entonces, no hay apertura a un diálogo en una teología de reino, ¿no? Una teología en la que podemos hablar de unidad, ¿no? Hemos sido educados desde la Reforma en divisiones, ¿no? Unos son luteranistas, otros son wesleyanos, otros son... y así cada uno, ¿no? Con su reino. Y por eso lo que preocupa hoy en día las competencias ministeriales, ¿no? Por ejemplo, hoy día hemos tenido una reunión pastoral donde siempre el proselitismo el reinado es de un solo grupo, ¿no? Ya sea de fe o de otro nombre, pero no hay esa unidad en la cual necesitamos hoy trabajar, ¿no? Y caemos a un proselitismo y a un triunfalismo que repetimos, ¿no? Siempre en celebrar el reino, pero desde una perspectiva muy individualista, ¿no? Entonces, yo creo que trabajar este tema de la educación teológica para poder ir pasando de una instrucción básica, media, regular, a una formación que en las demás generaciones puedan dejar, ¿no? Huellas en la que podamos dejar una iglesia sana, una iglesia saludable. La iglesia está herida y la iglesia está dividida. Hay una deuda generacional en la que tenemos que dejar esa iglesia sana y saludable. Yo creo que para eso hay que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar. Es un campo blanco y donde se requiere, pues, la intervención de Dios, ¿no? La dependencia de Dios. Y solamente en humildad, ¿no? En humildad y sencillez de corazón, ¿no? La verdad en amor, ¿no? Pablo va a decir en Efesios capítulo 4, la verdad en amor. Entonces yo creo que esa verdad en amor va a hacer que podamos ser esa iglesia triunfante, esa iglesia de unidad, esa iglesia en la cual
podemos sumar, ¿no? Multiplicarnos y no ver más competencia, ¿no? No ver más proselitismo, ¿no? Hoy vemos mucha competencia ministerial, ¿no? Mucho triunfalismo, pero desde el individualismo, ¿no? Yo y mi reino, ¿no? Yo y mi iglesia, yo y mi denominación y mi confesión, y los demás, no, yo soy el único bueno. Entonces, yo creo que eso, hoy día, con el panorama que hemos recibido, yo creo que esto nos va llevando a poder seguir, ¿no? Seguir en esta tarea, ¿no? De la pastoral y también el ser académico, ¿no? Porque es difícil ver a un pastor académico. Es imposible ver, ¿no? Hay que buscarlo con lupa, un pastor académico. No lo hay. Es muy difícil. Porque en América Latina no hay universidades competentes, en el campo teológico no lo hay. Cuesta mucho, ¿no? Preparar una currícula universitaria evangelical no tenemos la falla, ¿no? Por eso el desafío que tenemos que hacer es enorme, ¿no? Estamos pensando de acá a unos 10 años, 20 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontrar a un académico y pastor tampoco, ¿no? O sea, no podemos, no hay esa relación, ¿no? El pastor hoy tiene que también ser un académico, ¿no? Un investigador. Entonces, esa coherencia, yo creo que hace falta, ¿no? Porque hay divorcio, ¿no? Hay pastores, pero mayormente no tienen la academia, ¿no? No tienen la investigación teológica. O hay investigadores o hay teólogos, pero tampoco no tienen la pastoral, ¿no? Están divorciados de la pastoral. Y pastores divorciados de la academia teológica. Entonces, eso se ve mucho se ve. Y por eso la coherencia, ¿no? El pastor intelectual, ¿no? El pastor orgánico. Yo creo que eso, para las nuevas generaciones, va a ser toda una tarea en que al menos aquí estamos trabajando con el doctor Magno ya por 3 décadas, ¿no? Estamos trabajando, pero los espacios no hay. Hay todo un boom evangélico de campañitis, de toda una militancia evangelical, de ministerios que proliferan sin mucho fundamento bíblico, y esto de verdad que entretiene mucho, ¿no? Por eso que en América Latina somos una iglesia de presencia, pero no tenemos influencia, ¿no? Centroamérica tiene más del 50% de evangélicos, pero sin embargo los testimonios que se dan son impresionantes, ¿no? El mal campea, rodea por todos lados, ¿no? O si podemos pensar en Colombia, la isla más grande de Colombia, ¿no? 100.000, 200.000, 50.000, pero cómo campea, ¿no? El tema de la droga, el tema del terrorismo, tantas cosas que campean, y donde el evangelio no tiene influencia en la cultura, ¿no? Entonces, eso yo creo que hace falta hoy día, poder nosotros depender, ¿no? Depender de la palabra, de la escritura, y que el evangelio permee, ¿no? Permee la cultura, permee la sociedad, y de esa manera podemos ver una nueva generación, ¿no? Una nueva generación de una iglesia sana, saludable, y que nos va a traer, ¿no? Nos va a traer esperanza, ¿no? Una esperanza que aguardamos, ¿no? En estos tiempos. Así que bendiciones, bendiciones. Shalom. Gracias, Pastor Adrián. Gracias, Pastor, por la exposición. Gracias. Que Dios te bendiga. Si tienes alguna cosa más que agregar, varón de Dios, aprovechando la oportunidad que te encuentras con nosotros. Apóstol, yo Bueno, como quisiera siempre, que el profeta orara por mí.
Profeta, profetiza, dice. Ah, ok. Y como siempre, llevar a todo el cuerpo de Cristo a la unidad, ¿no? A la unidad del cuerpo de Cristo y a no buscar la confrontación, a no buscar los pleitos, las contiendas, no, sino buscar la unidad dentro del cuerpo de Cristo y tratar, como ya hemos dicho, de unirnos en puntos en común, como puede ser el evangelismo, la ayuda social al prójimo, al que menos tiene, y también el tema de los discipulados o los grupos familiares, ¿no? Y también el respeto tanto al pastorado como a los psicólogos y a los sacerdotes, ¿no? A todo aquel que tiene el don o la capacidad de escuchar y dar consejería, ¿no? A los consejeros, ¿no? Cada uno en su función y cada uno en su llamado, en el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Nosotros como evangélicos y otros en sus diferentes funciones, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, bendito Dios. Gracias por que sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, guiándonos en todo tiempo y en todo lugar. Y te pedimos, Señor, por cada uno de los presentes, Padre, y todas las personas que están escuchando este mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores seres humanos, mejores personas, mejores amigos, padres de familia, hermanos en la fe. Bendito Dios, y oramos para que todos sus proyectos se cumplan en Cristo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.